Entonces, ahí tienen que ir teniendo paciencia. Parto de la Episcopalis Communio, que es una constitución apostólica del Papa Francisco del 15 de septiembre de 2018, en donde define la misión del obispo, la misión episcopal. Y dice ahí que el obispo está llamado a la vez a caminar delante, en medio y atrás del rebaño. A caminar delante indicando el camino. Es parte de la misión del obispo. Hacia dónde y por dónde nos vamos. Si por la Insurgentes, no, está muy lleno de vehículos, nos vamos por Tlalpan, y también, por el circuito interior, no, hasta el periférico mejor, no, mejor nos subimos al segundo piso. Bien, esa es la primera característica, indicando la vía, pero también caminar en medio, es decir, reforzando la unidad. Si van una caravana de vehículos, pues que todos vayan juntos, nadie se pase a los demás, sino que nadie se nos quede detrás, ¿no? Para que vayamos juntos. Entonces esa es una segunda característica, reforzar el camino a los que van en el medio. Y finalmente caminar detrás, para que ninguno se quede rezagado. Si alguno se cansó, pues hay que ir por él y traérnoslo en brazos, o en alguna carreta, pero bueno. Pero sobre todo, dice el Papa, que esta orientación tiene que ir acompañada de usar el olfato que tiene el pueblo de Dios para hallar nuevos caminos. Es decir, que el obispo no se las sabe todas de todas. No es omnisciente, eso solo Dios. El obispo humildemente, pues lo que le da la naturaleza, lo realiza. Y entonces tiene que ayudarse el obispo a escuchar a todas las ovejitas. Y ellas tienen también olfato para hallar nuevos caminos. Es decir, ante un problema, ante una situación, pues será bueno hacer esto, será mejor hacer aquello. Eso es lo que el obispo tiene que estar, y para eso son estos foros, para que ustedes, como lo vamos a decir luego, digan, hablen, compartan, porque ustedes viven una situación distinta a la que yo vivo. Cada uno de nosotros tiene un contexto muy particular, y debemos entonces atender. No, fíjese, señor obispo, que esto se resolvería mejor así. Fíjese, padre, usted que es mi párroco, debe de pensar en esto, porque así como usted piensa no le van a resultar las cosas. ¿Por qué? Porque saben de cómo se comportan los vecinos, cómo están las situaciones concretas del lugar. Pues eso es lo que debe de hacer un obispo. Un obispo que vive en medio de sus fieles, tiene los oídos abiertos para escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias y la voz de las ovejas. Y también a través de los organismos diocesanos. Ustedes saben que hay una comisión para la catequesis, una comisión para la pastoral, una comisión para los enfermos, una comisión para atender la familia, la pastoral juvenil, etc. Estos son los organismos diocesanos, y el Papa dice, también a través de los organismos diocesanos que tienen la tarea de aconsejar al obispo, promoviendo un diálogo leal y constructivo. No sé si ustedes sepan que tenemos como organismo un consejo episcopal. Allí están los obispos auxiliares, los 6 entran, los vicarios episcopales de las 7 zonas pastorales que tenemos, y también los responsables. Aquí está el padre Álvaro, él es uno de los vicarios funcionales, es decir, no tiene una responsabilidad territorial, sino es toda la diócesis en una función, la pastoral, la vicaría episcopal de pastoral, otro de las instituciones que sirven a la sociedad,
vicarios de los laicos en el mundo. Otro, los vicarios del clero para cuidar el seminario, vocaciones, sacerdotes, formación, ancianos, etc. Y otro para la vida consagrada. Levante la mano quienes son de la vida consagrada aquí presentes. ¿Quién los acompaña? ¿Quién es su vicario episcopal? ¿Sí saben? Entonces, él acompaña al vicario y el vicario es el padre José María. Ven, sí saben. Entonces son los 4 vicarios funcionales. Todos ellos, vicarios funcionales, los administrativos, el ecónomo, porque si no hay dinero, no habría esto. Entonces necesitamos siempre que alguien administre bien los recursos. Todos ellos 10 veces al año y una vez durante 5 días al año, 5 días de la semana, esas 10 ocasiones en que nos encontramos, ponemos todos en común para que nosotros los obispos tengamos ese diálogo leal y constructivo de consejo, de aconsejar. Bien, eso es lo que dice el Papa en esa Constitución Apostólica que tienen ustedes ahí, en el número 5, por si luego la quieren volver a leer. La finalidad de estos foros es la que hemos dicho ya, es en este tránsito que vamos ahora hacia la Asamblea Arquidiocesana. ¿Cuándo va a ser? En mayo próximo. ¿Está cerca o está lejos? Está muy cerca para un evento como esa naturaleza, estamos apenas en tiempo. Estamos en ese tránsito con estos foros hacia la próxima Asamblea Arquidiocesana y hacia una asamblea que es de todo el mundo, la Asamblea Sinodal en Roma. ¿Cuándo va a ser? En octubre. ¿Están bien informados? Muy bien. En octubre próximo, un servidor está llamado para ir allá a esta reunión, y el padre Álvaro lo llamaron ya también, ¿verdad? Para una semanita previa. Quieren escuchar en Roma a los párrocos y nos pidieron que fuera el padre Álvaro. ¿Están de acuerdo o mejor le digo que no vaya? Muy bien, ya anuncié tu ida para que no te extrañen, sepan dónde estás. La finalidad pues es esa de los foros y así podremos ofrecer, esa es nuestra esperanza, a los participantes de la Asamblea Arquidiocesana un primer análisis sobre los desafíos más significativos de los 4 destinatarios prioritarios hacia el segundo sínodo arquidiocesano. Estamos calculando poder realizar un segundo sínodo o un tercero, ayer dijeron, ¿verdad?, que era un tercer sínodo diocesano. El último fue de 1992 al 94. Entonces hay que recoger lo que ahí se trazó, que se hizo con muchos esfuerzos, se realizaron, y ahora hay que actualizarlos con los contextos de nuestro momento. Y hacia allá pretendemos ir más adelante. Por tanto, los foros deben convertirse en un instrumento privilegiado para escucharlos a ustedes. ¿Ustedes son pueblo de Dios? ¿Sí están bautizados? Sí, son pueblo de Dios. Por ello, pues, debemos expresar las situaciones, ustedes nos lo tienen que decir, las situaciones que vive hoy nuestra gente en la familia, en la sociedad, en los ambientes laborales, en donde ustedes se mueven y viven. Y detectar las necesidades, las situaciones, las quejas o lamentaciones de los diferentes sectores sociales. Y en particular, pues nos vamos a centrar en 4, hoy, pobres y vulnerables. La semana que entra, el próximo sábado, vamos a ver a los alejados, a los distanciados, a los enojados, que dicen, yo ya no quiero ver nada a la iglesia por esto me pasó esto. Todo eso, verlo. Luego el tercer sábado, el último de febrero, a los jóvenes y adolescentes. Y el último, el primer fin de semana de marzo,
la familia, ¿cómo anda la familia? Dicen que ya los papás no pueden transmitir la fe a las nuevas generaciones. ¿Será verdad? Vamos a tratarlo todo eso. Bien, no olvidemos pues aplicar en nuestras intervenciones la búsqueda de la verdad. Y la verdad se consigue poniendo en común lo que uno ve y piensa y escuchar lo que el otro también ve y piensa, para ponerlo junto. Por eso van a hacer un ejercicio, ¿verdad?, de la conversación en el espíritu. Voy a decir una palabrita antes de entrar al tema directo. La conversación en el espíritu fue una de las modalidades de octubre pasado en el sínodo, espléndidas. Pero entiéndanla bien. ¿Cómo hacemos nosotros nuestras conversaciones habituales? Desde lo que vemos y concentramos en nuestra mente, ¿verdad? Pero no a cualquiera le decimos lo que llevamos dentro. Nos guardamos esas cosas en el corazón, porque pues no podemos andar divulgando lo que me preocupa, o naturalmente mis aspiraciones. Van a decir que soy una persona muy creída porque quiero tener esto o aquello. No, mejor me las guardo. La conversación en el espíritu es escuchar la palabra de Dios. ¿Qué nos dice Dios a través de la Sagrada Escritura, especialmente los Evangelios? ¿Qué me mueve en mi interior? Y decirlo a los demás en pequeños grupos, compartir lo que me hace reaccionar esa palabra de Dios. Y a mi vez, escucharla de los otros. Y luego concluir viendo en qué cosas hay convergencia de lo que escuchamos y qué cosas hay divergencias, y tratar de clarificarlas. Esa es la conversación del espíritu, porque habitualmente nuestras conversaciones son de acá, de la mente, de lo que yo pienso, de mi ideología. No, hay que aprender a conversar a la luz del Espíritu Santo. Bien, por ello, pues tenemos una grande expectativa, una grande esperanza en esta convocatoria de los foros a la que ustedes nos hacen ese bien de venir aquí. ¿Cuál es la actitud para esta participación? ¿Qué les pedimos? Ejercitar la escucha. Segundo, no solo considerar mi propia percepción, sino entender lo que viven los demás. Eso lo van a ver en la convergencia espiritual. Y tercero, examinar qué aspectos me han orientado para enriquecer mi percepción. Examinar. Ahora, ¿cómo me voy después de este foro? ¿Qué cambia en mí al salir yo de este foro? Pues eso es el ejercicio para estos 4 foros que ustedes van a asistir. Así los esperamos aquí de nuevo. Bien, vamos a entrar al tema directamente, al tema de los pobres y los vulnerables. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 12, Jesús afirmó algo que a lo mejor en un primer momento nos desconcierta, cuando dice: a los pobres los tendrán siempre con ustedes. O sea que no vamos a poder acabar con la pobreza. A los pobres los tendrán siempre con ustedes. ¿Qué quiere decir esto? La categoría de pobres la abre Jesús a todo tipo de pobreza. Cuando ustedes, digo yo, pobres, ¿en qué pensaron? ¿En los indigentes que ven en la calle? Bueno, ya lo dirán en sus grupos, en sus pequeños grupos. Pero cuando Jesús habla de los pobres, se refiere a todo tipo de pobreza, entendida como carencia de vida, carencia de vida. Jesús considera a los pobres como destinatarios de su misión y llamados a formar parte de su comunidad.
Todo tipo de pobre es bienvenido a ella para recibir vida y vida en abundancia. Eso es lo que ofrece Jesús, vida y vida en abundancia. Entonces vamos a hacer un rápido recorrido porque esta frase la tiene el evangelista Juan. Entonces vamos a hacer un rápido cómo presenta a Jesús el evangelista respecto a los pobres y vulnerables. Entonces Jesús está interesado en los pobres sin llamarlos directamente con ese adjetivo. No los llama así, al menos en el Evangelio de Juan. Jesús se encuentra en Caná de Galilea con quienes no les alcanza el vino para su fiesta. Son pobres, no tienen en una fiesta y se acabó el vino. Entonces Jesús interviene. Con Nicodemo, que quiere conocer al verdadero Dios, no conoce a Dios, es un pobre, no conoce. Jesús habla con él, dialoga, le anuncia el verdadero Dios. Con la samaritana que vive en la rutina sin conocer la verdadera vida. Entonces Jesús se pone a dialogar con ella, la atiende y le explica. Jesús escucha al padre angustiado por su hijo a punto de morir y le hace descubrir la fuerza de la palabra. Jesús le ayuda a ese padre en su angustia. Se acerca al paralítico que, marginado por todos, está postrado y Jesús lo levanta. Estaba carente de poder caminar, lo levanta. Da de comer a la multitud hambrienta, pero rechaza su ceguera de querer un rey que satisfaga su hambre material. Jesús no vino a ser un gobernante. Los gobernantes sienten que son los responsables de nosotros. No, nomás con que nos dejen trabajar y nos ayuden, con eso ya hacemos lo suficiente. Y a Jesús lo querían hacer rey porque pues con 2 peces y 5 panes le dio de comer a todos. Este es nuestro rey, este nos va a dar todos los días, nos va a resolver todos nuestros problemas. No se trata de eso. Y entonces Jesús escapa, se va en la soledad, le dice a los discípulos: allá los espero, ustedes ahí entretengan a la gente. Y así lo hizo, está en el Evangelio. Jesús se acerca al paralítico, rechaza esa ceguera de querer un rey que satisfaga su hambre material. Por eso se ofrece como el pan de la vida, eso sí, pan de la vida. A la adúltera, destinada a la muerte, ¿se acuerdan el capítulo en que ya estaban para apedrearla? Jesús la perdona y la salva. Al ciego de nacimiento que todo mundo veía como castigado por Dios, le concede la vista. Ahí estaba pidiendo siempre limosna a la puerta de la iglesia. Mejor ve y válete por ti mismo. A Lázaro que murió, lo resucita. Estos son los pobres que atendió Jesús y a todos les ofreció y les regaló la vida. Bien, esta es pues la página del Evangelio de Juan respecto a este tema nuestro de pobres y vulnerables. Finalmente, una nota: el nombre de Lázaro se vuelve característico porque pues lo resucita a su amigo Lázaro. El nombre es una forma griega derivada del hebreo Eli-Atzar, que significa mi Dios. ¿Se acuerdan que Jesús dijo Eli, Eli, lema sabactani? O sea, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, Lázaro viene de allí, Eli-Atzar. ¿Qué significan esas palabras en hebreo? Mi Dios ayuda. Debido a este significado, Lázaro se convierte en el nombre prototipo del pobre. Prototipo del pobre. Jesús ha rescatado de la muerte a Lázaro
regresándole la vida y reintegrándolo a la comunidad. ¿Recuerdan que lo sienta a la mesa y empieza a compartir? Está sentado. Marta y María están sirviendo, atendiendo, pero Lázaro está sentado, le ha devuelto a la vida, compartiendo con Jesús y sus discípulos. Pues ahora, después de haber visto este tema, vamos a hacer un rápido recorrido sobre esta pedagogía de este pastor que el Papa Francisco dice tiene que ir adelante, tiene que ir en medio, tiene que ir atrás. Tiene que ir adelante, en medio y atrás. Y para eso les pido que recuerden, porque seguramente han oído más de una vez el pasaje de los discípulos de Emaús. Levanten la mano quien se acuerda de los discípulos de Emaús. Va a ser fácil, aquí fácil. Qué bien. Bien, pues estos dos discípulos se van de la comunidad, ya no quieren quedarse en Jerusalén con ellos porque ya no creen pues que se acabó todo, con Jesús muerto ya se acabó todo. No aparece, dijo que iba a resucitar, pero pues no se ve. Entonces ya nos vamos. Y se va camino, Jesús los encuentra y sucede algo extraordinario. Los va escuchando, primero va detrás, los va escuchando y va interviniendo. ¿Y hacia dónde están caminando? ¿Hacia dónde van caminando? A Emaús, que es un pueblo ya fuera de Jerusalén, ya no está en Jerusalén, o sea, ya decidieron no regresar. Y entonces esta es la primera característica del pastor, saber caminar con el otro en sentido contrario. ¿Qué significa esto? Saber caminar con el otro en sentido contrario. Significa que debemos escuchar. ¿Qué iba haciendo Jesús con ellos? Iba escuchándolos. Y hasta que ya les dice, ¿qué es lo que vienen ustedes hablando del camino? ¿De quién hablan? ¿Y por qué están tristes? Y ese caminar en sentido contrario significa, para un pastor, significa que yo debo de aprender a escuchar a quien piensa totalmente en contra de lo mío. Tener la paciencia que tuvo Jesús con los de Emaús. Tener esa paciencia y caminar. ¿Para qué? Para que saquen todo lo que traen dentro, ¿verdad? La gente se ve liberada cuando dice, es que estoy harto de esto, ya no quiero saber más nada de acá. Habla, dilo. Y a veces nosotros intentamos rápidamente callar, sofocar ese fuego y decirle, pero eso está mal. No, hay que dejar que hablen, que digan todo lo que traen dentro. Primera característica. Segunda característica, escuchar. O sea, no solamente que hable, sino, yo tratar de entender por dónde anda esta persona. Escuchar y luego dar razón. Oye, en esto tienes razón, en esto no. Me parece por esto y esto, pero sabiendo tocar la herida para sanarla. Es eso de un arte. Saber tocar la herida para sanar. Habla, intervengo, pero sabiendo tocar esa herida. Y tercera característica que hace Jesús, se va caminando con ellos, llegan a Emaús, entran a la posada y Jesús ¿se va o se queda? Se queda para seguir conversando, provoca ser invitado y aceptado como huésped.
tu huésped deseado, quédate con nosotros, ya es muy tarde, ¿a dónde vas a ir a dar? No te conviene, te van a asaltar, quédate con nosotros. Muy bien, esto es importantísimo. Se queda, pero hasta el momento en que llega el culmen de su acompañamiento. ¿Se acuerdan? Se ponen a cenar y Jesús allí se presenta. Exacto, es decir, que lo conocen, lo reconocen. Al reconocerlo, Jesús desaparece. Es decir, ¿y qué hacen los discípulos? Se regresan a Jerusalén a contar lo que vivieron. Aquello que deja huella no se puede uno quedar callado, hay que compartirlo, hay que transmitirlo. Eso es lo que van a hacer en la conversación del Espíritu. No puede uno quedarse allí enterradito como un tesoro que tengo en un cofre y no lo quiero ni abrir. No, al revés, y compartirlo. Bien, pues esta es la enseñanza. Hay que estar presentes para salir a buscar y ausentes para que provoque el regreso a la comunidad, como lo hizo Jesús con sus discípulos. Si Jesús se hubiera quedado allí en Emaús con ellos toda la noche y hubiera amanecido, ¿hubieran regresado? No, estaban bien tranquilos con Él. ¿Qué voy a hacer con los otros? En cambio, la experiencia de ser ausentes, dejar que el otro reaccione para que vuelva a su comunidad de origen. Esto es muy interesante para las familias. Para las familias. Bien. Y terminamos con la última característica. De esta manera, para establecer una comunidad que comparte la experiencia de vida y de fe. Que eso debe de ser la iglesia. Una familia que comparte su experiencia de vida y de fe. Entonces, pues la conclusión es que se fue otra vez para atrás. Bueno, son las características del buen pastor. La conclusión. La buena nueva es la irrupción, el surgimiento del reino de Dios en la persona de Cristo. Esta es la buena nueva, este es el Evangelio. Es anunciada esa buena nueva para ser aceptada y creída en libertad. Este es el inicio de la conversión pastoral. Esto se clarificó muy ampliamente en 2007, cuando nos convocaron el Papa Benedicto a la conferencia de Aparecida. Ahí se clarificó plenamente que hay dos tipos de conversiones. La personal, que es cuando uno adapta a su conducta a los mandamientos de la ley de Dios. Y la conversión pastoral, que es cuando uno está ya enamorado y convencido de seguir a Cristo y de estar convencido que Él está en mí, porque Él le pidió al Padre que nos concediera el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nunca nos abandona. Entonces, la conversión pastoral es creer que esa presencia del Espíritu es efectiva, real, camina con nosotros, y por eso Cristo, porque hay unidad o no entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo hace presente al Padre, al Hijo y a Él mismo, el Espíritu Santo. Y ese está con nosotros, camina con nosotros. Por eso ese es el lema que les he propuesto: Cristo vive en medio de nosotros. Sí, porque camina con nosotros. Y eso es el reino de Dios. Entonces, convertirse a eso es mucho más fuerte y más importante que la misma conversión personal. La conversión personal puede ser antes, en o después, pero la que debe de estar
rigiendo el caminar de un discípulo de Cristo es la conversión pastoral. Eso es pues la consecuencia de este pasaje particularmente. Vamos ahora entonces además de decir esta conversión pastoral, que es el enamoramiento de Jesús, la pasión por el reino de Dios, dar crédito en su presencia, llamada misteriosa, prolongarlo con la propia vida, es esta conversión pastoral, arranca del encuentro con Jesucristo. Por eso es tan importante, fíjense bien lo que voy a decir, ¿quiénes son catequistas de aquí? Levante la mano. Son poquitas, pero está un buen número. Bien, ¿quiénes son mamás de familia? Ajá, son catequistas. A mí, ¿o no? Bien, unas son de oficio para todos los niños y las otras son por oficio propio de ser madres, igual que el padre, ¿eh? Aquí, ¿quiénes son padres de familia? Levante la mano. También. Pues bien, a ver, no voy a decir nombres ni nada, nada más. Ustedes piensen a sí mismos. ¿Cómo he educado yo o cómo he querido transmitir la fe a mis hijos? A través de los evangelios y de que conozcan a Jesús, o a través de que sepan los mandamientos y los cumplan. Piensen. No quiero ni me atrevo a decir más nada. Pero ustedes piensen, es mucho más importante dar a conocer a Jesús porque Él mueve el corazón, que se sepan los 10 mandamientos de la ley de Dios. Eso no quiere decir que no sea necesario. Pero si no está sustentado en lo otro, con facilidad lo dejan de lado. Dice, es que eso es de los viejitos. Ya mis papás están mayores, ya son de otra época. No. Si conocen a Jesús, van a cumplir los mandamientos. Entonces, esa es la importancia de esta conversión pastoral. Y también quiero decirles algo, que ayer se quedaron, como ayer había más padres y religiosas, ¿verdad? Y hoy hay más fieles laicos, es más propicio. Para ustedes, ¿quiénes son los pastores? Díganlo, escuché por ahí. Normalmente se adjudica al Papa, a los obispos, a los sacerdotes, a los diáconos permanentes. Ya se está aprendiendo eso, ¿verdad que ya? Más o menos. Pero esos somos pastores ministeriales. Ministeriales, es decir, que tenemos el ministerio de agrupar, conducir y llevar como iglesia, como pueblo de Dios. Es como los gobernantes de un país. Así gobernamos, conducimos la iglesia. Pero, ¿todo discípulo de Jesús es pastor o no es pastor? Bendito sea Dios, que respondieron como yo esperaba. Todos somos pastores. La mamá de su esposo, el esposo de su esposa, los padres de familia de sus hijos, los hijos de sus padres. En su ambiente laboral somos pastores de los demás. ¿Por qué? Porque si vemos a un pobre, a un vulnerable, a un carente de vida, a un enfermo, a un recluso, a un deprimido, a uno que se perdió, que no sabe a dónde va, a un migrante, a cualquiera que sea pobre, nosotros le podemos ayudar, esperando que el cielo le ayude y le caiga, y ya nomás voy a rezarle a Dios. Problema, ¿no? Tiene que ir acompañada de la acción del pastor. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, pues con estos elementos los dejo para que esta jornada
sea muy fecunda. Armemos este gozo de no estar tristes cuando veamos pobrezas, sino pobrezas en todos los sentidos de la vida que vimos, sino oportunidades de ejercer mi caridad, de ejercer mi amor. Son oportunidades. No debe causarnos, sí, nos causa tristeza las situaciones lamentables de otros, pero tiene que ser por la alegría de sabernos con Cristo. ¿De acuerdo? Sí. Pues ya, ¿qué más? A trabajar. Muy bien. Pues en verdad, muchísimas gracias por estas palabras, por recordarnos el itinerario que hemos estado recorriendo, por darnos clave para servir el Evangelio y para tener una mañana muy provechosa. Y pues, aunque nos cansemos, despidamos nuevamente a Monseñor Héctor Pérez, vicario de Pastoral, y al eminentísimo señor Cardenal. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.